En medio de las intrincadas reflexiones filosóficas, emerge la temática central de la aceptación personal, un campo vasto que exploraremos guiados por las ideas de la prominente filósofa Judith Butler. Su enfoque innovador sobre la performatividad de género y la construcción de la identidad ofrece una perspectiva única para desentrañar las complejidades de la autoaceptación. En este examen filosófico, desafiaremos las normas convencionales, sumergiéndonos en la riqueza de las sutilezas humanas y en la necesidad de abrazar todas las facetas de nuestra existencia. Butler, conocida por su crítica a las normas que dan forma a las identidades, nos invita a cuestionar las construcciones sociales que influyen en la percepción de quiénes somos. La performatividad, en su contexto, destaca que la identidad es una serie de actos repetidos y no una esencia inmutable. De esta manera, nuestro viaje filosófico será una exploración de estos actos, una búsqueda de la comprensión de la autenticidad que va más allá de las categorías predefinidas. Al desentrañar las capas de la aceptación personal, cada enseñanza será una revelación, una oportunidad para profundizar en nuestra comprensión de lo que significa verdaderamente aceptarse a uno mismo. En esta búsqueda de autenticidad, te invitamos a embarcarte en este viaje filosófico con nosotros, explorando las lecciones que la filosofía de Judith Butler nos ofrece sobre la aceptación plena de quienes somos. 1. Reconociendo el miedo a la autoexploración. La primera lección de este viaje filosófico nos lleva al corazón de la experiencia humana, el temor a explorar completamente quiénes somos. Inspirados en los análisis provocativos de Judith Butler, examinamos cómo la sociedad impone estándares normativos, moldeando la percepción individual de lo que es aceptable. Butler desafía la noción de una identidad fija, argumentando que el miedo a explorar plenamente quiénes somos proviene en gran parte de la presión social para conformarse a estándares predefinidos. Al contemplar la dicotomía entre lo consciente y lo inconsciente, reflexionamos sobre cómo muchos de nosotros vacilamos en abrazar partes de nuestra identidad que tememos que sean socialmente inaceptables. La presión para conformarse a normas predefinidas lleva a la construcción de una imagen idealizada en la esfera consciente, mientras que las partes consideradas indeseables son relegadas al inconsciente, a la sombra. Butler argumenta que esta fragmentación es una respuesta al deseo de pertenencia y aceptación social, pero también es un acto de autopreservación para evitar la exclusión. Al examinar esta lección, nos enfrentamos al desafío de cuestionar las raíces profundas de este miedo a la exploración plena. La filosofía de Butler sugiere que la sociedad juega un papel crucial en la creación de estos miedos, resaltando la importancia de desafiar normas y buscar una comprensión más auténtica de quiénes somos. Reconocer este miedo inicial es el primer paso para desentrañar las capas de la autoaceptación, abriendo las puertas a un viaje filosófico que busca trascender las restricciones impuestas por concepciones convencionales de identidad. Deseo interrumpir momentáneamente este diálogo filosófico para invitarte a manifestar tu apoyo, haciendo clic en el botón Me gusta y suscribiéndote al canal. Tu participación es fundamental para la continuidad de este viaje intelectual y estaremos honrados con tu presencia en nuestra comunidad filosófica. 2. El nexo de la idealización y represión en la conciencia. La segunda lección se despliega ante el complejo tejido de la conciencia humana, donde construimos un yo idealizado a menudo, a expensas de reprimir aspectos considerados indeseables. Judith Butler, al explorar la performatividad de género, ofrece una perspectiva reveladora sobre cómo esta construcción idealizada está influenciada por normas sociales. La sociedad dicta lo que es aceptable y, así, en la búsqueda de aceptación, construimos conscientemente una imagen de nosotros mismos basada en fragmentos seleccionados de nuestra historia personal. Butler argumenta que este proceso de idealización no es solo una construcción consciente, sino también una forma de autopreservación. Al dar forma a una identidad que se alinea con las normas sociales, esperamos evitar la exclusión y la marginación. Sin embargo, esta búsqueda de aceptación a menudo resulta en la represión de partes de nuestra verdadera esencia. La filósofa nos desafía a cuestionar si esta construcción consciente es genuina o una actuación condicionada por el miedo al rechazo.
Al examinar esta lección, se nos insta a reflexionar sobre cómo la idealización en la conciencia crea una dualidad perjudicial. El yo idealizado coexiste con una sombra reprimida, lo que Judith Butler llamaría fuera de la norma. Esta dualidad, lejos de ser una mera curiosidad psicológica, moldea la forma en que experimentamos el mundo y nos relacionamos con los demás. Desentrañar este nexo entre la idealización y la represión en la conciencia es un paso esencial para la búsqueda de la autenticidad, ya que nos invita a enfrentar las elecciones que hacemos en la construcción de nuestra identidad y a cuestionar si realmente estamos siendo fieles a nosotros mismos. 3. Potencial inexplorado. La integración de la sombra en nuestra identidad. La tercera lección nos lleva al corazón de la filosofía de Judith Butler, explorando la necesidad crucial de integrar la sombra en nuestra identidad. La sombra, tal como la conceptualiza Butler, representa las partes de nosotros mismos que han sido reprimidas debido a las normas sociales y a la construcción de una imagen consciente idealizada. Al descuidar la integración de esta sombra, corremos el riesgo de privar a nuestra existencia de su pleno potencial. Butler desafía la dicotomía entre las partes aceptables e indeseables de nuestra identidad, argumentando que la verdadera autenticidad surge cuando enfrentamos y aceptamos todos los aspectos de quienes somos. La negación de la sombra perpetúa la incompletud, impidiéndonos alcanzar un estado de plenitud y realización personal. En este contexto, la filósofa destaca la importancia de no solo reconocer la sombra, sino también abrazarla como una parte intrínseca y vital de nuestra existencia. Al sumergirnos en esta lección, se nos invita a reflexionar sobre las oportunidades perdidas al no integrar plenamente nuestra sombra. La sociedad a menudo nos anima a mantener una fachada de perfección, pero es en la aceptación valiente de nuestras imperfecciones donde encontramos un terreno fértil para el crecimiento personal. Integrar la sombra va más allá de simplemente enfrentar nuestros aspectos menos admirables. Es reconocer que la verdadera belleza reside en la totalidad de nuestra experiencia humana. 4. El dilema de la apariencia idealizada. ¿Escapar o integrar la sombra? En la cuarta lección, enfrentamos el dilema de la apariencia idealizada y la dualidad que surge ante el miedo de perder esa imagen al integrar la sombra. Judith Butler nos invita a reflexionar sobre el paradigma existente cuando nos encontramos con la elección entre mantener la ilusión de una apariencia ideal y la valentía de enfrentar nuestra verdadera esencia. Al ejemplificar esta dicotomía, Butler nos lleva a imaginar un escenario donde aceptar la sombra implica renunciar a la imagen consciente que hemos construido meticulosamente. El dilema presentado es crucial para comprender la autenticidad, ya que ilustra la difícil elección entre mantener una fachada de perfección o abrazar la autenticidad, incluso si eso significa renunciar a una imagen idealizada. Butler destaca que la resistencia a enfrentar la sombra a menudo resulta en una existencia superficial, donde la apariencia prevalece sobre la verdadera esencia. Al hacer esta elección, nos enfrentamos a las consecuencias de una vida no vivida, basada en la ilusión de la perfección en detrimento de la riqueza que proviene de la integración plena. Al explorar esta lección, se nos desafía a cuestionar nuestras propias elecciones en el dilema entre mantener una fachada idealizada o buscar la autenticidad. Butler nos recuerda que la verdadera libertad y plenitud surgen cuando tenemos la valentía de enfrentar la sombra, rompiendo las ataduras de la idealización para abrazar la riqueza de la experiencia humana en su totalidad. 5. Vivir en la potencialidad. La ilusión de la pureza versus la realidad de la mejora continua. La quinta lección nos invita a reflexionar sobre la ilusión de la pureza potencial versus la realidad de la mejora continua. A menudo, nos tentamos a conformarnos con la idea de un potencial inexplorado, una fantasía de quiénes podríamos ser sin enfrentar los desafíos de la auténtica autoevaluación y transformación. Esta ilusión crea una zona de confort donde la pura potencialidad se mantiene intocada, pero a costa de la inactividad. La filosofía nos enseña que la verdadera realización no proviene de la fantasía, sino de la práctica constante y el compromiso con la realidad. Al elegir vivir en la potencialidad, evitamos la complejidad y las sutilezas de la existencia concreta.
La vida auténtica, sin embargo, es aquella que abraza la realidad, aceptando que somos seres en constante evolución. El viaje hacia la autenticidad requiere no solo la aceptación de quienes somos, sino también el compromiso de mejorar y crecer de manera continua. Al explorar esta lección, se nos desafía a abandonar la ilusión de una pureza inalcanzable y abrazar la jornada de la mejora continua. La filosofía, al recordarnos que la vida es intrínsecamente imperfecta, nos anima a buscar la excelencia no como un logro estático, sino como un proceso dinámico. Este cambio de perspectiva nos permite trascender la ilusión del potencial inexplorado, abrazando la realidad de la transformación y el crecimiento constantes. 6. El peso de la medición y clasificación en la búsqueda de la autenticidad. En la sexta lección, ingresamos al territorio filosófico de la medición y clasificación, explorando cómo la sociedad a menudo impone una presión sutil pero persistente para que nos evaluemos y clasifiquemos. La filosofía nos alerta sobre el hecho de que, al someternos a estas medidas y clasificaciones, corremos el riesgo de perdernos en la búsqueda de una autenticidad que es intrínsecamente nuestra. La sociedad, al cuantificar y etiquetar, a menudo nos obliga a adoptar identidades predefinidas, sacrificando la complejidad inherente a cada ser humano. El peso de la medición es doble. No solo nos sometemos al juicio externo, sino que también internalizamos esas métricas en nuestra autoevaluación. La filosofía nos recuerda que la verdadera autenticidad no puede medirse por parámetros externos, ya que es una experiencia subjetiva y personal. La búsqueda incesante de una clasificación externa a menudo nos impide conectarnos verdaderamente con nuestra esencia, llevándonos a una existencia moldeada por expectativas externas en detrimento de la autenticidad. Al reflexionar sobre esta lección, se nos desafía a cuestionar las normas que dictan las medidas y clasificaciones por las cuales somos evaluados. La filosofía nos anima a desafiar la tendencia a definirnos por estándares externos, abrazando la singularidad y la individualidad que caracterizan nuestra auténtica jornada. En esta búsqueda, reconocemos que la verdadera autenticidad trasciende cualquier medida o clasificación, y es en la libertad de ser verdaderamente nosotros mismos donde encontramos la esencia de la existencia auténtica. 7. Aceptación personal. El desafío de la sombra y el viaje hacia la autenticidad. En la séptima lección, nos sumergimos en el núcleo de la aceptación personal, comprendiéndola como un desafío intrincado que implica enfrentar la sombra y emprender el viaje hacia la autenticidad. La filosofía nos enseña que la aceptación personal no es un viaje lineal, sino más bien un proceso continuo de reconocimiento e integración de todas las facetas de nuestra existencia. El verdadero desafío radica en enfrentar las partes de nosotros mismos que han sido reprimidas y confrontar las normas que han moldeado nuestra comprensión de la aceptabilidad. Al abrazar la sombra nos encontramos con la realidad a menudo incómoda de nuestras imperfecciones, pero es en este malestar donde encontramos la clave de la verdadera autenticidad. La aceptación personal trasciende la conformidad con estándares externos y requiere un coraje interior para abrazar la totalidad de quienes somos. Este viaje filosófico nos recuerda que la autenticidad no es un estado estático, sino un proceso dinámico de autorrevelación constante. Al explorar esta lección, se nos desafía a cuestionar las narrativas que nos han impuesto sobre lo que es aceptable. La filosofía nos insta a redefinir los parámetros de la aceptación personal, reconociendo que la verdadera libertad radica en ser fieles a nuestra esencia, incluso cuando eso significa desafiar las expectativas externas. El viaje hacia la autenticidad, arraigado en la aceptación personal, es una invitación a trascender las limitaciones autoimpuestas y abrazar la riqueza de nuestra humanidad en su plenitud. Al llegar a la conclusión de este viaje filosófico, es esencial reflexionar sobre las perspicaces palabras de Judith Butler, cuyas ideas han impregnado nuestras percepciones. La filósofa nos desafió a cuestionar las normas sociales que dan forma a nuestra identidad y a reconocer la importancia de aceptar todas las facetas de quienes somos. En sus palabras, la autenticidad no es un estado fijo, sino una performatividad continua, una reflexión constante y una redefinición de nuestra identidad. Butler nos recuerda que la aceptación personal no debe estar limitada por estándares externos,
sino alimentada por una exploración constante y valiente de nuestra verdadera esencia. Por lo tanto, al concluir este viaje, se nos invita no solo a comprender la filosofía como una guía, sino a integrar activamente estos conceptos en nuestras vidas diarias. La conclusión, inspirada en la sabiduría de Butler, resuena como un llamado a una jornada filosófica continua, donde la autenticidad es una búsqueda incesante y la aceptación personal es un compromiso renovado en cada paso del camino. Que este llamado resuene más allá de estas palabras, guiándonos en la construcción de vidas auténticas, en constante diálogo con las complejidades del yo. Al despedirnos de esta exploración filosófica, se nos invita a llevar con nosotros el espíritu continuo de la búsqueda de la autenticidad. La filosofía, al proporcionar una lente para examinar las complejidades de la existencia, nos alienta a ir más allá de las apariencias y a cultivar una comprensión más profunda de nuestras propias motivaciones y valores. En este llamado a la autenticidad, encontramos no solo un cierre, sino un punto de partida para una jornada continua, donde la filosofía se entrelaza con la vida cotidiana, guiándonos en la construcción de un camino auténtico y significativo. Que este llamado resuene en nuestras elecciones, instigándonos a abrazar la plenitud de quienes somos, en constante evolución, en la eterna danza de la autenticidad. Al cerrar esta reflexión filosófica sobre la búsqueda de la autenticidad, los invito a unirse a este viaje continuo de exploración y crecimiento personal. Si las ideas compartidas han resonado con ustedes, suscríbanse al canal para seguir explorando temas filosóficos, ampliar horizontes y profundizar en la comprensión de ustedes mismos. No olviden dejar su like, un pequeño gesto que fortalece esta comunidad de buscadores del conocimiento. La filosofía es un viaje colectivo y cada suscripción y like representan un paso significativo en esta jornada compartida.